Vamos entonces, continuamos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la evolución de los patrones monetarios y la creación del sistema monetario internacional. ¿Ok? Hemos visto la aparición del dinero, primeras formas de intercambio, patrón oro, papel moneda y los ajustes que se dan bajo el patrón oro. ¿De acuerdo? Hemos visto esto. Vamos a ver ahora los acuerdos de Bretton Woods y el patrón oro-dólar. Y además de eso vamos a ver la última parte de esta unidad, de esta parte, que es el régimen de libre flotación y los tipos de cambio flexible. ¿Ok? Estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa en Bretton Woods? ¿Qué pasa con el patrón oro? Hay una declinación del patrón oro. ¿Por qué declina el patrón oro? El patrón oro tiende a desaparecer por algunas razones. Veamos cuáles son las más importantes. Escasez relativa del oro como instrumento de pago. ¿Qué pasó? El comercio internacional creció aceleradamente en esos años, desde finales del siglo XIX, y creció más rápido que el oro en la calle. Crecieron más rápidamente el comercio que la explotación de las minas de oro, y el oro se convirtió en muy escaso. ¿De acuerdo? Entonces, eso llevó, de alguna manera, afectó lo que llamamos el patrón oro. Eso de oro como instrumento de pago, ¿ok? Que todos los países tenían que tener. El comportamiento que llamamos asimétrico de la balanza de pago, lo que vimos nosotros hace un momento en los ajustes de la balanza de pago, que eso era un problema. Crece mejora la balanza de pago, aumento mi dinero en la calle. Se reduce mi balanza de pago, se reduce mi oro, tengo que reducir el dinero en la calle. Y eso les trae problemas internos a las economías europeas, a la economía norteamericana, le trajo grandes problemas. ¿Okay? Déficit frente al superávit que acabamos de ver. A eso se le suma dos crisis económicas importantes. La crisis alemana del año 1924 y la crisis norteamericana en el año 1929. Detengámonos en un momento para explicar de qué se trataron estas dos crisis. En Alemania, Alemania viene de perder la Primera Guerra Mundial y Alemania tiene destrozadas sus ciudades. Sus ciudades están en el suelo. Y además tiene que pagarle a los vencedores, tiene que indemnizarlos por su deuda de la guerra. Y eso significa que tiene un presupuesto comprometido. Presupuesto que tiene que seguir atendiendo a su población, tiene que reconstruir las ciudades y tiene que pagarle a los vencedores. Y eso le causa graves problemas porque tienen que sacar más moneda a la calle. Y sacando más moneda a la calle, le pasó muy parecido a lo que le pasa en otros países que no tienen guerra, no así, que no están en guerra, pero sin embargo sacan una cantidad de moneda a la calle que no tienen, porque no tienen respaldo para esa moneda. Y en Alemania se dio, allá en el año, después de terminar la guerra, ya hacia el año 1924, se dio una hiperinflación importante, ¿no así? Que llevó al suelo su economía. Y no solamente la llevó al suelo, sino pues hubo necesidad de abandonar la democracia de alguna manera o elegir un señor llamado Hitler, ¿no así? Que lo llevaron al gobierno
Lo llevaron en hombros al gobierno allá en Alemania en aquel entonces. Ese fue un gran problema. Y en los Estados Unidos, allá en el año 1929, por otras razones, se da otra crisis, una crisis contraria. No, en aquella había excedente de moneda. En esta se deprimió la economía. No había poder de compra. ¿Okay? Eso lo vamos a explicar en dos, le voy a dar el apoyo. Vamos a ver si pueden ser dos videos. Así, para que ustedes vean qué pasó allá en los Estados Unidos en el año 1929. Donde hay escasez, donde hay quiebra en los bancos, quiebra la bolsa de valores, se viene abajo. Hay alto nivel de desempleo, hay una sobreproducción, distinto a lo que estaba pasando en Alemania. Y con esa sobreproducción y eso que está pasando, oye, también se viene abajo la economía. Estas dos crisis económicas afectaron el comportamiento del patrón oro. A eso se le suma, esto origina un cierre comercial de la frontera para tratar cada uno de estos países defenderse mejor con respecto a lo que está pasando. Y no solamente fueron estos países, sino estas crisis se extendieron al resto del mundo occidental. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos un poquito de la Primera Guerra Mundial, hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Oye, la Segunda Guerra Mundial también destruye las ciudades europeas. ¿Ok? Y tiene sus problemas. Y entonces muchos de los países que se comprometieron a cambiar aquellos billetes que emitieron, cambiarlos en oro, empezaron a irrespetar sus acuerdos. ¿Ok? Sus compromisos fueron irrespetados. Y esto determina la eliminación o la suspensión de la libre convertibilidad de las monedas por parte de las principales economías. Estas causas determinan, vamos a decir, la desaparición del patrón oro. ¿Y qué se crea qué se crea en ese momento? Se va allá a finales de la Segunda Guerra Mundial, se va a Bretton Woods. Bretton Woods, una población norteamericana donde se reúnen las principales potencias, ya prácticamente finalizando la Segunda Guerra Mundial, y llegan a un acuerdo. Son el resultado del esfuerzo de los principales países occidentales orientado a la búsqueda de un nuevo orden comercial y financiero que diera solución a los problemas que confrontaba la economía internacional. ¿Okay? No hay respeto por los tipos de cambio. No hay respeto a las monedas. El comercio internacional se estanca. ¿Ok? Y además de eso, las economías europeas están colapsadas. Las ciudades están destruidas. ¿Sí? Es necesario reconstruir Europa. Entonces, se establece unos acuerdos que persiguen establecer un sistema que promoviera la estabilidad monetaria. Mira, vamos a tratar de volver a lo que éramos antes. Vamos a ver si podemos tener estabilidad monetaria, porque eso funcionó. Asegurar el crecimiento del comercio internacional. Es necesario que el comercio siga creciendo. Y permitir la recuperación de esas economías que están devastadas. ¿Ok? Entonces, tres objetivos fundamentales se perseguían en Bretton Woods. Principales decisiones que se toman. Una, se abandona el patrón oro. Ese respaldo que había, que tú podías cambiar tu moneda, la podías cambiar en oro, eso desaparece. ¿Por qué es sustituido? Es sustituido por la utilización indistinta del oro o del dólar como respaldo monetario. El dólar se crece y ahora tiene prácticamente la misma representación que el oro. Y entonces los países adoptan, para sus reservas internacionales, tienen oro o tienen dólares. Y ambas suman para estos países, suman por igual. ¿Ok? Entonces, un país que tenga dólares en sus reservas internacionales
Es lo mismo que un país que tenga oro dentro de sus reservas internacionales. Sí, profe, es lo que como que en parte diversifica al dólar y a las monedas, porque cuando estás anclado al dólar estás más limitado, pues estás como que anclado a las reservas de oro que tengas y esto hace que ambas sean paralelas, pues. Sí, exactamente no sé qué quieres decir, pero hay algo de eso. Los países Exacto, antes profe. estaban, perdona un segundito, ya vamos, a lo mejor te voy a explicar lo que tú estás diciendo, ¿no? Anteriormente, ¿qué pasaba? Todos los países tenían como respaldo el oro. Ahora, después de Bretton Woods, oro o dólares, indistinto. ¿Ok? Tú puedes tener dólares o puedes tener oro. El oro vale lo mismo que, perdón, vale lo mismo, no. Representa una eh, reserva similar al oro. ¿Ok? Se adopta también un sistema de cambio fijo. Todos los países tienen que decir, mira, el contenido de mi moneda es tanto de oro o tanto de dólares. O sea, se establece un tipo de cambio con respecto al oro o un tipo de cambio con respecto al dólar. Se crea una institución llamada Fondo Monetario Internacional. Ese Fondo Monetario Internacional va a ser el árbitro, vamos a llamarlo así, el árbitro en la economía financiera, el árbitro que tiene que ver con las monedas, que tiene sus decisiones son válidas para todos los integrantes de este grupo de 44 países. ¿Okay? Sus decisiones son, vamos a llamarlo, son ley. Se crea el Banco Mundial. Banco Mundial, aquí dice BIRF, y esto significa Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este es el banco para reconstruir Europa. ¿Okay? Se crea el Banco Mundial. Queda pendiente lo relativo al comercio internacional, al comercio mundial, que allá en Bretton Woods no se trató, se trata al año siguiente, a los 2 años. ¿Okay? Y entonces quedó pendiente la creación del GATT. Ok, estas son las principales decisiones que se toman. ¿Alguien puede decir si hay alguna cosa que haya pasado que no está bien señalada por el profesor o no la tocó, no le dio importancia? Yo siento que está claro, porque lo que estamos hablando es esa evolución desde el patrón oro o el estándar dorado, como creo que lo he escuchado, al actual, pues que en Ok, donde se separó lo que es el oro y lo. ok. De acuerdo con esto, de acuerdo con Bretton Woods, se restituye el equilibrio que había antes de la guerra, ya antes de la crisis, por decirlo de una manera. Repita la pregunta. Con los acuerdos de Bretton Woods, esta cosa que tenemos aquí delante, se restituye el equilibrio monetario, el equilibrio que existía por allá por los años, por los principios del siglo XX, antes de la guerra, antes de que se viniera abajo el patrón oro. Yo digo que sí. Ok, está bien. Yo la verdad no sabría decirle, profe. En verdad se restituyó en mucho aquello. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué Yo nos digo dice. que sí porque trajo una estabilidad, porque si en aquel momento sin guerras era cierta estabilidad que había en el país y con esto al separar el patrón oro y tal, trajo una nueva forma que trajo más estabilidad a las economías y más libertad, digo yo. Ok, veamos a ver. Sí, pero la cuestión sería que No, al está no ver bien, ahora como una base, bien ¿qué bueno, pasaría? bien bueno. Ok, veamos. Se abandona el patrón oro. Tenemos ahora el patrón oro-dólar. 3 reglas deberían cumplirse de acuerdo con este patrón. Cada estado debería establecer el valor de su moneda en relación con el oro o con el dólar americano. El margen de fluctuación de cada moneda debería oscilar solo en un 1% de su valor oficial.
O sea, que los países no se pueden, no hay mucha libertad para moverse con ese 1% por arriba, 1% por debajo, su moneda, ¿no? Tienen que respetar el tipo de cambio. Y cada estado debería defender la paridad de su moneda, velando por el equilibrio de su respectiva balanza de pago. Esto es Bretton Woods. Esto es lo que dice Bretton Woods allá en el año 1944. De acuerdo con esto, el oro y el dólar van a ¿qué? Van a respaldar a las distintas monedas. Toda moneda puede estar respaldada por oro o por dólar. ¿De acuerdo? Los Estados Unidos se obliga de aquí en adelante a mantener la relación dólar-oro a razón de $35 por onza. ¿Se acuerdan cuál fue el anterior? Eran 24. Era 20-1 más o menos. Era como 20. 20.67. Entonces aquí hay una devaluación. ¿Ok? Los Estados Unidos también, o sea, no permaneció, indemne a lo que pasó en Europa. Estados Unidos también se devalúa su moneda, pierde valor su moneda y pasa de $20, algo así pues, $20 por onza a $35 por onza. Se deprecia en un 69.3%. ¿Ok? Allá en el año 1944. ¿Qué significa el patrón oro-dólar? Vamos, no quiero avanzar con las láminas, sino quiero ver si alguien me dice algo. Que, no sé, ahora el oro y el dólar están conectados. O se basan en lo mismo. Veamos lo siguiente. Los países tienen un compromiso. A los países se les obliga a establecer un cierto tipo de cambio con respecto al dólar o con respecto al oro. ¿Cierto? Claro, profe. Cierto. ¿Cierto? Los Estados Unidos es un país. Sí. Sí. Bueno, aunque es un conjunto de estados, pero Ok, ¿a qué sí. se Lo le mismo, es un obliga? país, pues. Ok, voy. ¿A qué se le obliga a Estados Unidos? A que tengan que demostrar, o sea, si es en oro o en dólar. A eso se refiere. Veamos lo siguiente. Todos los países están obligados a establecer un tipo de cambio con respecto al dólar o con respecto al oro. Los Estados O Unidos sea, se les obliga a Porque establecer un cambio, pues, un valor de su moneda, ¿será? tienen que fijar un tipo de cambio. Los Estados Unidos creo que se le dejan las manos libres. ¿No creen ustedes? Es que no entiendo en qué sentido o a qué se refiere. Manos libres de... o sea, que no hace nada. ¿Qué respaldo debe tener el dólar? ¿Con qué se Ninguno debe respalda el tener. dólar? No, bueno, no tiene ninguno. Bueno, todas las monedas se respaldan es con trabajo y con producción, pues. Bueno, eso que tú estás diciendo es muy interesante, eso es verdad. ¿Ok? Pero Sí, pero o sea, como en tal, no tiene términos nada monetarios, físico. en términos monetarios, no se fijó nada para el dólar. Veamos. ¿Qué significado tuvo admitir al dólar norteamericano como respaldo de cualquier otra moneda? ¿Qué consecuencias podría traer? Veamos lo que pasó. Esta vigencia del patrón oro-dólar o este patrón oro-dólar tuvo una vigencia hasta los años 70. Los acuerdos de Bretton Woods y la vida del patrón oro-divisa se extiende hasta principios de la década de los años 70. ¿Okay? Vimos cómo hubo una declinación del patrón oro. El patrón oro se trastornó, se trastocó, se vino abajo por la guerra. ¿No es cierto? Por las crisis. El patrón
oro, dólar también se vino abajo. ¿Y por qué se vino abajo por el patrón oro? Oro-dólar. Primero, la recuperación económica de Europa y otros países, lo cual se traduce en superávits comerciales, lo cual les hace incrementar sus reservas en dólares. Los países después del año 1945 comienzan a crecer, comienzan a tener superávit, van a vivir una economía, tú dijiste dorada hace rato, yo diría van a vivir momentos gratos de una economía, lo que es la Europa occidental. Van a tener bonanza. Van a tener una bonanza. Y tener una bonanza significó, para ellos, significó tener unos superávit de balanza de pago. Y como el oro no se podía trasladar, ¿no es cierto? Ellos se quedaron con dólares en la mano. Y entonces se amplió su balanza, su tenencia, sus reservas en dólares. Que cuando le dicen a los Estados Unidos, mira, Estados Unidos, te lo cambio por oro. Llegó un momento en que los Estados Unidos dijeron, no cambio una cosa por la otra. ¿Ok? Entonces, vino una recuperación económica de Europa y otros países, lo cual se tradujo en superávit comerciales. ¿De acuerdo? Los Estados Unidos de Norteamérica no tienen que enfrentar ninguna limitación. Emite dólares sin control alguno e inunda la economía mundial. Aquí es donde yo quería llegar. O sea que si Estados Unidos quisiera imprimir muchos billetes de la nada, Muchos podría billetes no tenían, mire, usted tiene que fijar un tipo de cambio, ¿no? A ellos no se les pidió eso. Ellos eran los vencedores en la guerra. A ellos no le cayó ninguna bomba en territorio norteamericano. Ellos no tenían problemas. Ellos pasaron indemnes durante todo este siglo XX. ¿De acuerdo? Entonces emitieron dólares sin control alguno e inundaron la economía mundial. Y los países aquellos se quedaron con dólares en la mano. La situación de los Estados Unidos hace crisis con su participación y extraordinario gasto en la guerra de Vietnam, allá en los 70. A lo que estaba pasando en Europa se suma la guerra de Vietnam. Mantener un ejército allá en Vietnam significó, era un gasto extraordinario para el presupuesto norteamericano. ¿Ok? Estados Unidos padece su primer déficit comercial en el año 1971. Y en el año 1972, los Estados Unidos se ven obligados a declarar la inconvertibilidad del dólar en oro. Esto fue lo que pasó después de Bretton Woods. Ok. Entonces, se cayó ese patrón dólar-oro, se cayó. Ok. Y entonces es necesario otra cosa después de eso. De este modo llega a su fin los acuerdos de Bretton Woods en moneda monetaria. Ok. ¿Qué más pasó? Vino a partir de ahí un régimen llamado régimen de libre flotación. Se constituyó el Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional. Y a partir de ahí, otras monedas como el yen, la libra esterlina y el euro de hoy comienzan a ser utilizadas como monedas de reserva conjuntamente con el dólar norteamericano. Entonces, mira, ahora son varias monedas las que van a servir de respaldo a las monedas de los países. El yen allá en el Asia, la libra esterlina en parte de Europa y el euro en el resto de Europa. ¿Ok? Se da libertad a cada país para que establezca un tipo de cambio fijo o flexible de acuerdo con sus necesidades. Tipos de cambio flotante. ¿Ok? Hoy está en 14, mañana puede estar en 14.50, no necesariamente ese 1%, ¿ok? De variabilidad. Se prohíbe la manipulación del tipo de cambio con fines anticompetitivos. No vamos a bajar el tipo de cambio para incrementar nuestras exportaciones, no. Okay. Los países tienen que ser responsables de su tipo de cambio. Y se crean los derechos especiales de giro dentro del Fondo Monetario Internacional como un instrumento de auxilio a las economías en el corto plazo. Derechos especiales de giro que permiten
auxiliar a los países que tengan problemas de balanza de pagos, que tengan problemas en sus economías. ¿Okay? Y hasta aquí llegó el régimen de libre flotación. Nos ubicamos nuevamente en el tiempo, aparición del sistema monetario internacional allá a finales del siglo XIX, y antes de eso la evolución de la moneda, como vimos. El patrón oro vigente desde finales del siglo XIX hasta el año 1944. Patrón oro dólar vigente desde Bretton Woods allá en el año 1944 hasta el año 1972, cuando los Estados Unidos dice no cambio dólar por oro. ¿Okay? Y se crea a partir de ahí el patrón oro divisa, que es de libre flotación, vigente hasta hoy. Ese que tenemos aquí, patrón oro divisa, está libre, está vigente hasta hoy. ¿De acuerdo? Este es el paseo, la historia, vamos a llamarlo así, una historia resumida de la moneda. ¿De acuerdo? ¿Qué les debo? De acá les debo una mejor visión de los efectos de la crisis alemana del año 1924 y algo también relativo a la crisis norteamericana en el año 1929. ¿Ok? Las 3:15. Nos vamos para la tercera de nuestras reuniones. ¿De acuerdo? No, profe. Ok.